Muy buenos días. Me da mucho gusto estar en esta masterclass. Soy Roberto Cuarón. Soy consultor en temas de finanzas corporativas, particularmente ahora para empresa mediana y pequeña. Tengo una trayectoria pues, de muchos años, casi 40 años, haciendo trabajos, colaboraciones con empresas en temas de finanzas corporativas, evaluación de negocios, transacciones de fusiones y adquisiciones, colocaciones privadas de capital. Y ahora la oportunidad de comentar el día de hoy es un tema que me parece muy relevante para todas las empresas, independientemente del tamaño que tengan, del número de empleados y a qué se dediquen. Y es el tema de cómo se genera el flujo de efectivo en el negocio y la relevancia que tiene dentro de la visión de largo plazo, de asegurar las operaciones con una visión de largo plazo. Entonces, si les parece, quisiera yo compartir algunas láminas que tengo preparadas para el día de hoy, y con eso trataría de ir explicando mi perspectiva de lo que es el ciclo operativo financiero y la capacidad de las empresas para generar flujo de efectivo. Antes que nada, quisiera poner en perspectiva lo que desde mi punto de vista representa el flujo de efectivo en una empresa. Yo quisiera hacer una analogía, es una analogía de como la sangre que corre por nuestro cuerpo, que lleva el oxígeno que necesita para mantenernos vivos, para mantenernos en constante actividad y poder desempeñar pues, todas nuestras actividades como persona, como ser humano. El flujo de efectivo en esta analogía es algo parecido para la empresa. Es un recurso, es dinero, cash, en efectivo que se necesita para hacer todas las transacciones y hacia afuera de la empresa. Estoy hablando de para pagarle a los colaboradores, a los trabajadores se necesita flujo de efectivo. Para pagarle a los proveedores se necesita flujo de efectivo. Para pagar los créditos se necesita flujo de efectivo. Y los inversionistas tienen la expectativa de recibir dividendos que se liquidan con flujo de efectivo. Entonces, la relevancia de tener claro cómo se gesta la generación de flujo de efectivo, particularmente en mi empresa, a mí me parece muy relevante. Independientemente del tema puramente financiero, hay atrás una serie de conocimientos, hay un entendimiento que debemos de tener muy claro, que nos va a ayudar a entender por qué mi empresa genera el flujo de efectivo que genera y eventualmente cuáles son las características de mi negocio que me pueden hacer pensar que va a determinar de alguna manera la generación de flujo de efectivo. Cuando estoy hablando de mi negocio, no es lo mismo hablar de una empresa intensiva en capital que requiere unas inversiones cuantiosas para invertir en activos tangibles de largo plazo, que ayudan a generar toda una operación que al final genera flujo de efectivo, que comparar mi negocio con un nuevo emprendimiento, como hay muchas empresas ahora que han crecido muy rápido y cuyo principal activo es un intangible que es realmente el centro de su negocio. Se pueden ustedes imaginar las necesidades de flujo efectivo de una empresa
que explota principalmente un activo intangible, como puede ser un código, como puede ser una relación con clientes, como puede ser un desarrollo de software o un territorio exclusivo para explotarlo, etcétera, comparativamente con una empresa que tiene que invertir año con año cantidades importantes de flujo de efectivo para renovar sus activos fijos. Doy ejemplo para ilustrar una planta o una empresa que produce cemento con una empresa pues que utiliza los activos de otros para ponerlo a disposición de los demás y de esa manera generar negocio. Estoy pensando en un Airbnb, en un Uber. Ellos utilizan los activos fijos de otras personas, pero esos activos fijos no están dentro de sus balances y no requieren inversión constante de la empresa, ¿no? Entonces, empecemos a ver y tratar de entender en qué negocio estoy, y dependiendo de cuál es mi negocio, pues seguramente se van a detonar cuáles son las necesidades de inversión en activos, y eso va a determinar las necesidades en su momento de flujo de efectivo. Otro tema muy relevante que hay que tener muy claro es qué hago bien dentro de mi negocio y qué hago mejor que otros que me compiten en un negocio similar, ¿sí? En ese sentido, el entender cuánta competencia tengo, de dónde puede venir la competencia, si puede haber amenazas que puedan incrementar la competencia o hacer que mi producto o mi servicio se vea comprometido ante una mejor oferta que no existía en su momento. Entonces, todo ese tema de cuáles son mis fuerzas, cuáles son mis debilidades, qué oportunidades se presentan en el entorno y qué retos tengo que hacer frente para asegurar que puedo seguir manteniendo mi permanencia en el mercado con una posición de liderazgo, es muy importante. Aquí el modelo de Porter me parece que es una herramienta que aporta elementos de una manera muy práctica para entender todo esto, ¿no? ¿Qué tanta competencia? Entendiendo que en una industria en donde el entorno tenga una gran competencia, pues las perspectivas de rentabilidad probablemente serán muy distintas a un negocio en donde tengo poca competencia, ¿no? La rentabilidad está de alguna manera determinada por qué tan intensa es la competencia dentro de la industria en la que participo. Independientemente de lo anterior, es importante también tomar en cuenta cuál es el entorno competitivo en el que me desenvuelvo. Ahorita, por ejemplo, estamos pasando por un entorno terriblemente complicado, independientemente que tenga claro cuál es mi negocio, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis ventajas competitivas, entendiendo como algo que hago mejor que alguien, que es difícil que me copien, para ponerlo de una manera muy coloquial, ¿sí? Bueno, aún entendiendo todo esto, pues hay que entender cuál es la problemática particular en función del momento que estamos viviendo en el entorno competitivo. Estamos ahora teniendo un entorno muy complicado, no voy a entrar a ese tema, este es otro tema, no los quiero aburrir y agobiar con el tema del COVID-19, pero claramente plantea unos enormes retos en muchas pequeñas y medianas empresas que puede incluso comprometer la sobrevivencia en el mediano plazo si no hacemos o respondemos de alguna manera tratando de capitalizar esas fortalezas, entendiendo bien el negocio para proteger el flujo de efectivo que me permita dar una revolvencia a las operaciones que tengo, ¿no? Dicho esto, estoy dando como por sentado que estos son conceptos que de alguna manera tenemos claros y que nos vayan a ayudar a entender cómo es un ciclo
operativo financiero, cómo se desarrolla ese ciclo operativo financiero en mi empresa, que de alguna manera me permite seguir perfectamente cuál es el rastro en la generación de flujo de efectivo, entendiendo en un momento dado las partes del momento, ¿sí?, para tomar decisiones que me permitan asegurar que voy a contar con el flujo de efectivo suficiente para continuar con mis operaciones de manera regular, ¿no? En términos generales, las empresas siempre presentan dos cuestionamientos principales, hablando ya dentro de un entorno particularmente de finanzas corporativas. Uno es, ¿qué inversiones necesito llevar a cabo para desarrollar mi negocio? ¿De dónde voy a sacar los recursos que necesito para poder llevarlas a cabo, ¿no? Entonces, ¿en qué tengo que invertir? ¿Qué tipo de activos necesito? ¿Y de dónde voy a sacar recursos, ¿no? Básicamente, en el tema de cómo financiarlas, pues tenemos dos rubros o dos categorías principales de recursos que en su momento me pueden ayudar a financiar esos activos. Uno es pedir dinero prestado, que tiene implicaciones muy importantes para la empresa e incluso para el accionista. Y el otro es pedirle recursos a mis accionistas para complementar esos recursos. Dependiendo de la capacidad que tenga mi negocio para generar flujo de efectivo, vamos a poder determinar cuál es la capacidad que tengo para endeudarme. Es muy importante tener muy claro qué flujo de efectivo está disponible en su momento después de cubrir todas las necesidades operativas, todas las necesidades de inversión en activos, ¿sí?, todas las necesidades de financiamiento de capital de trabajo, ¿sí? Ese flujo que me queda después de todas esas inversiones es el flujo que me puede permitir en un momento dado pensar que puedo endeudarme. ¿Por qué? Porque esa es la cantidad que tengo disponible para eventualmente liquidar algún pasivo. Entonces tendríamos que hacer una estructura financiera que aproveche esa capacidad disponible de flujo efectivo y en función de eso determinará el máximo límite de endeudamiento. Entonces, ¿en qué invierto? ¿De dónde saco recursos para financiarlo? ¿Sí? Esta es una manera esquemática para representar un poco más de lo que estoy hablando, ¿sí? Por un lado es en qué tengo que invertir, por otro lado, de dónde saco recursos, ¿sí?, ya sean recursos que tengo que pedir a acreedores y adquiero la obligación de liquidarlos, y los recursos que puedo pedirle a mis accionistas y recursos que la empresa no tiene la obligación de liquidar. Eso es muy importante. Cuando pido dinero prestado, tengo que liquidar ese dinero, tengo que pagar ese dinero con un premio que son intereses, independientemente que los intereses me generan una ventaja en un momento dado para poder tener como costo de financiamiento un costo menor alternativamente al costo del capital. Es dinero que hay que liquidar. Y si no tenemos la capacidad para generar el flujo para liquidarlo, pues nos podemos meter en problemas con los acreedores que incluso pueden comprometer la viabilidad del negocio en un momento dado, ¿no? Una aclaración importante: en este diagrama, en la parte central, están mostrados todos los activos, pues, que normalmente son las grandes categorías en las que invierten las empresas, ¿sí? Y están listados los recursos humanos. Siempre dicen, o muchas empresas dicen, que el principal activo de la empresa es su gente, lo cual es totalmente cierto. Sin embargo, déjenme aclararle que esos no son activos propiedad de la empresa. En México la esclavitud se terminó hace muchos años, ¿no? Y son activos muy costosos de los que tenemos que disponer para hacer nuestro negocio, pero son activos sobre los que no tenemos control y eventualmente podríamos perderlos, tener que reponerlos, volver a capacitarlos, etc. Entonces, es un recurso muy importante
El talento humano es indispensable, es caro mantener un talento humano actualizado que responda a los retos del momento, del entorno y de la industria en la que participo, pero pues no son activos propiedad de la empresa, aunque sea el activo más importante, ¿no? Cuando hablamos de ciclo operativo financiero, me refiero a todas esas actividades que empieza a desarrollar la empresa desde cuando por primera vez invierte esos recursos para financiar esos activos que necesita, y qué es lo que hace con esos activos para desarrollar el negocio que pretendemos desarrollar, buscando satisfacer alguna necesidad puntual que exista en el mercado en condiciones que nos permitan ser rentables y garantizar la sobrevivencia del negocio en el mediano y en el largo plazo, ¿no? Entonces, toda esta primera parte del ciclo operativo financiero se refiere a, una vez habiendo invertido esos recursos, todo lo que tengo que hacer para desarrollar mi negocio, y la otra parte de la ecuación es la parte financiera, todo el cómo aseguro los recursos que se necesitan para financiar capital de trabajo, activos fijos en un momento dado, los que vimos en el diagrama, y eventualmente cómo se genera el flujo de efectivo a lo largo de llevar a cabo todo este ciclo operativo financiero de manera recurrente. Si pudiéramos ver esquemáticamente un poco lo que mencionaba yo, que es mi entendimiento de lo que es un ciclo operativo, es, si vemos aquí arriba, esta primera inversión de deuda y de capital, ya decidimos en qué tipo de activos necesitamos, cuántos recursos y cuántos de esos recursos los vamos a financiar con deuda y cuánto con capital de los accionistas. Esa primera aportación de recursos, de deuda y de capital empiezan a financiar todo el desarrollo de mi producto, sea un código, sea un producto que físicamente voy a vender, un producto alimenticio, etcétera, ¿no? Tenemos que invertir adicionalmente a todo este desarrollo del producto en todo lo que son las materias primas en su momento que se necesitan, ¿sí? Los permisos, las licencias, etcétera. Si es una empresa de transformación, pues todo lo que es el acceso a la maquinaria y al equipo que me va a permitir transformar esas materias primas de acuerdo al desarrollo de mi producto y de mi servicio. Toda la tecnología que va implícita dentro de la maquinaria y equipo, o la tecnología que estamos desarrollando para poner en el mercado una nueva alternativa de servicio que satisfaga una necesidad, ¿sí? Eventualmente se conjuntan todos esos recursos, toda esa tecnología, toda esa materia prima con la maquinaria y equipo para desarrollar el producto, ¿sí? Y empezamos a tener un inventario, ¿sí? O empezamos a sacar ese producto, o estamos listos para vender ese servicio, ¿sí? Llegamos al mercado directamente con los consumidores o a través de nuestros distribuidores o de terceros que pudieran facilitar el acceso de nuestros productos con los consumidores finales. Realizamos la venta, generalmente esa venta no se hace de contado y tenemos que esperar a que nos paguen, a cobrar esa cuenta por cobrar, y solamente hasta ese momento vamos a poder generar el flujo de efectivo que nos va a permitir recuperar todos los costos asociados que hay con toda la operación que ya desarrollamos para poder poner el producto o el servicio en las manos del consumidor y que pueda disfrutar de él o de ella, de la tecnología o del producto, ¿no? Entonces, incurrimos en todo esto y solamente lo recuperamos hasta que nos pagan el producto. Entonces, dependiendo de mi negocio, dependiendo de mis fortalezas, dependiendo de la estructura de la industria en donde estoy desarrollando mi negocio, pues probablemente podré cobrar más
o menos rápido, y dependiendo del margen y de qué tan eficiente soy para generar mi ciclo operativo, pues veremos si tenemos la capacidad suficiente para financiar todo eso sin pedir más deuda, en tanto recuperamos las cuentas por cobrar de nuestros clientes. Un tema muy relevante, me parece a mí, es a la hora de tener que financiar, ¿sí? Si en algún momento de nuestro ciclo operativo financiero decidimos que tenemos que financiar, es muy importante tener un conocimiento muy claro de cuáles son las alternativas disponibles para financiar qué tipo de activo. Si estamos hablando de financiar capital de trabajo, ya sea financiar los inventarios, financiar las cuentas por cobrar, financiar o tener la capacidad de hacer esos pagos anticipados que nos permitan acceder a mejores condiciones de financiamiento, pues tenemos que buscar el producto idóneo dentro de toda la gama de productos que existen para financiar ese activo. Quizá es un comentario un poco obvio el que voy a hacer, pero no tendría mucho sentido buscar una alternativa de financiamiento diseñada para financiar un activo de largo plazo para tratar de financiar un activo cuya recuperación la vamos a lograr en el largo plazo. Entonces, dependiendo de las decisiones de qué tengo que financiar, qué tipo de activo, en qué momento del ciclo operativo, dependerá de la alternativa que pueda yo escoger como la alternativa más adecuada, pensando en buscar el menor costo posible y las condiciones de financiamiento que respondan al ciclo operativo que tiene mi empresa. Como ejemplo, únicamente para ilustrar aquí cuáles son las alternativas que en un momento dado tienen disponibles las empresas dependiendo del ciclo de vida que vaya teniendo el negocio, pues es claro que las alternativas de financiamiento para un negocio que empieza, para un emprendimiento, pues son alternativas de capital solamente y alternativas pues, de gente cercana, los family and friends famosos, ¿sí? Que nos permitan ir avanzando con esa idea. Conforme avanzamos en esa idea y pensamos que es una fórmula de negocio que puede ser rentable, probablemente podemos empezar a acceder con algunas otras alternativas de financiamiento, como pudieran ser los inversionistas ángeles, que son inversionistas que están dispuestos a riesgos importantes en la medida que esto no ha comprobado que puede ser un negocio. Eventualmente, conforme vamos avanzando, a lo mejor, dependiendo de nuestro producto, de nuestro servicio, tenemos acceso al capital de riesgo. Son características muy particulares las que buscan los fondos de capital de riesgo. Y conforme vamos avanzando en este ciclo operativo de mi negocio, este ciclo, en el ciclo de vida de la empresa, empezamos a tener algunas otras alternativas que nos van permitiendo financiar las operaciones. De nuevo, tenemos que buscar la alternativa más adecuada para financiar el activo, ¿no? Y conforme vamos avanzando en el ciclo de vida de la empresa, pues la gama de opciones de financiamiento, tanto de deuda como de capital, se abren de una manera muy importante. El reto es, como empresa, llegar a ese momento, por supuesto, y escoger la alternativa de financiamiento, deuda o capital más adecuada, ¿sí? Si repitiera yo algo de lo que platicamos y vemos qué tipo de financiamiento se necesita o qué tipo de financiamiento estaría disponible dependiendo del tipo de activo o la etapa del ciclo operativo financiero en la que me encuentro, pues vemos que la primera parte, todo lo que es el desarrollo, generalmente se financia principalmente con capital. El tema de materia prima, proveedores, podemos acceder ya a un tema de deuda con financiamiento barato de proveedores sin un costo financiero asociado.
Si tengo que invertir en maquinaria y equipo, hay alternativas importantes del fabricante, de acreedores financieros que en un momento dado pueden ayudarnos a financiarlo con deuda. Todo el tema de manufactura, financiamiento de capital de trabajo, podemos tener alternativas de financiamiento de deuda, de tal manera que utilicemos el recurso menos caro posible para financiar como complemento al flujo operativo que genere mi empresa para asegurar que voy a poder replicar de manera consistente este ciclo operativo financiero para generar un negocio consistente en el mediano y en el largo plazo. Uniendo las dos partes, cuando hablamos de ciclo operativo financiero, podemos ver de una manera muy clara, ¿sí?, cómo ejecutamos esa parte operativa, parte de utilización de esos activos que hemos financiado con deuda y con capital, ¿sí? Una parte muy importante es cómo podemos saber cuál es el resultado en la ejecución que estamos haciendo de nuestro negocio del ciclo operativo financiero. Pues por un lado, todas estas operaciones, todos estos intercambios económicos se plasman en 3 estados financieros de la empresa. Hay varios otros estados financieros, pero los 3 relevantes a los que yo me refiero son el estado de resultados, el estado de posición financiera, lo que se llama el balance general, y la combinación de las cifras que estos 2 estados financieros representan nos permite integrar el estado de flujos de efectivo, que en este tema es un estado que aporta información financiera sumamente relevante, ¿no? Entonces, todo este registro contable de los intercambios económicos lo vamos a poder seguir y vamos a ir viendo los resultados de la ejecución de ese ciclo operativo, llevando a cabo el análisis de mi estado de resultados, que básicamente representa en números tuve una serie de costos, tuve que incurrir en una serie de gastos para poder producir o generar el servicio que vendí en el mercado, y el resultado de esa venta me genera una utilidad si es que pude recuperar todos esos costos y esos gastos en los que incurrí y me quedó un margen financiero, o bien si mi cálculo en cuanto al nivel de costos y de gastos o en cuanto al precio que mis consumidores estarían dispuestos a pagar, pues no es el correcto, probablemente estaré yo haciendo una operación de compraventa que me genere una pérdida, ¿no? El tema relevante aquí es si estamos generando utilidad. Hay que reflexionar qué parte de mi ciclo operativo financiero puedo optimizar de tal manera que me permita aumentar esa utilidad o asegurar que puedo seguir manteniéndola. Y si el resultado es un resultado negativo, pues tendremos que hacer una revisión de todas esas estimaciones de lo que me cuesta, de lo que tengo que gastar y del precio que en un momento dado pudiera aceptar el consumidor final de mi producto, de tal manera que la combinación de estos recursos me permitiera llegar primero a una operación de punto de equilibrio y segundo a una operación rentable obteniendo utilidad. Si no soy suficientemente capaz de estructurar la operación, el desarrollo de mi producto con un nivel de costo o con un precio que pudiera absorber ese costo, pues la viabilidad de mi negocio se vería comprometida, ¿no? El siguiente estado financiero, bueno, un punto importante a mencionar es que el estado de resultados, el estado de consolidado de resultados generales, lo que
representa es toda la operación de un periodo, ¿sí? Estamos hablando de un día completo, una semana, un mes, un trimestre, un semestre o un año. Generalmente las empresas reportan o miden sus resultados de manera anual. Entonces, el estado de resultados mide todo lo que se hizo operativamente a través de la operación de compraventa en mis productos y de mis servicios, y si generé durante todo ese periodo una utilidad o una pérdida. ¿Okay? El siguiente estado financiero, el balance, por un lado, bueno, una aclaración es que es una fotografía a una fecha determinada, no, a diferencia del estado de resultados. Esta es la información que se presenta a una fecha específica, no a un periodo. Normalmente el balance se representa al cierre de un día, al cierre de un mes, al cierre de un semestre o al cierre de un año. Entonces, del lado izquierdo lo que representa es cuáles son todos los activos que son propiedad de la empresa y que son esos activos de los que hablamos inicialmente, que tenía que invertir la empresa para poder generar ese producto o ese servicio para desarrollar su negocio. Entonces, del lado izquierdo están todos los activos que tenemos, activos fijos de larga duración, activos líquidos como son cuentas por cobrar, inventarios, caja, inversiones en valores, y también otros activos que son activos de larga duración, como pueden ser los activos intangibles o como pueden ser las inversiones minoritarias en otros negocios, entre otros, ¿no? Y todo el lado derecho representa todas las fuentes de recursos que tuvimos que disponer de ellas para poder financiar los activos que adquirimos que están del lado izquierdo. Entonces, dependiendo de cuánta deuda y cuánto capital, dependiendo de esa mezcla, es lo que llamamos la estructura de capital, ¿sí? Esa estructura de capital va a obedecer al ciclo operativo financiero característico de mi empresa en función de la industria en la que participo. Lo que quiero decir es que muy probablemente una empresa que desarrolla inmuebles para renta, para venta, como hoteles, como desarrollos comerciales, desarrollos de oficinas, desarrollos mixtos, pues tienen una capacidad de financiamiento de mayor deuda comparativamente con una empresa farmacéutica, por ejemplo, ¿no? Entonces, otra vez, dependiendo del tipo de negocio en el que estoy y dependiendo de la industria en la que participo, dependerá el ciclo operativo financiero y en función de este será la estructura de capital que yo pueda tener. Es decir, cuántos pasivos con costo que puedo pedir prestados y cuánto capital voy a tener que aportar como accionista. Entonces, aquí la intención es empezar a reflexionar en los negocios que cada uno de nosotros operamos, entendiendo qué negocio es, qué ventajas competitivas tengo, en qué tipo de activos invierto, ¿sí? Cuál es el entorno competitivo en el que me desempeño, cuál es el nivel de competencia, y en función de eso va a determinar cuál es mi ciclo operativo, y en función de mi ciclo operativo, cuáles son las alternativas de financiamiento y en qué proporción voy a tener que usar deuda y capital. ¿Okay? Un tema importante que hay que tener presente, ¿sí? Es el concepto de origen y de aplicación, ¿sí? Y tiene mucho que ver con cómo se financian esos activos que están representados en el balance, dependiendo de si es deuda o de es capital. Pero el concepto de origen de efectivo y de aplicación de efectivo es importante para entender la relevancia que tiene en un momento dado
cómo desarrollo mi flujo, mi ciclo operativo financiero y cómo esa ejecución de mi ciclo operativo financiero, sabiendo qué tipo de activos están involucrados y qué alternativas de financiamiento tengo para hacer las inversiones, ¿sí? Finalmente entender cómo se genera el flujo de efectivo. Entonces, estamos hablando que toda acción que se representa en el balance, en el lado izquierdo, por ejemplo, como una disminución de un activo, si yo disminuyo los activos que tengo del lado izquierdo del balance, pensemos, por ejemplo, tengo niveles de cuenta por cobrar, cobro esas cuentas, disminuye el activo, el cobro de esas cuentas es un origen de efectivo, ¿sí? Por contra, si incremento el pasivo, perdón, no por contra, del otro lado del balance, viendo las alternativas de financiamiento, si yo incremento el pasivo, pido más dinero prestado o hago un aumento de capital, igualmente es un origen de efectivo. Uno está del lado del activo y otro está del lado del pasivo y del capital. Entonces, tenemos que entender las acciones que tomamos en la ejecución de nuestro ciclo operativo financiero para ver si esas acciones generan efectivo o disminuyen el efectivo. Me voy del lado derecho de este cuadro. Si por un lado decidimos que tengo que financiar o tengo que incrementar mis activos para surtir una mayor demanda en mi mercado o para renovar la tecnología que tengo actualmente, pues a la hora de haber hecho esa inversión lo que hizo fue consumir efectivo. ¿Sí? Vino o de un financiamiento o de un aumento de capital. Por otro lado, si tengo o dentro de mi ciclo operativo financiero tengo programado el pago de un pasivo, tomo los recursos de flujo de efectivo, disminuyo el lado derecho del balance y lo que estoy haciendo es con un origen de efectivo eventualmente que tuve, estoy haciendo de efectivo. Es importante tenerlas en mente durante toda la ejecución del ciclo operativo para poder anticipar cuál va a ser el flujo de efectivo que vamos a generar y si ese flujo de efectivo va a poder cubrir las necesidades operativas y las necesidades financieras que voy a tener durante la ejecución de mi ciclo operativo financiero. ¿Okay? Un comentario importante es, dentro del estado de resultados hay una serie de cargos normales, son cargos contables, salida o un origen de efectivo, pero que los metemos en el estado de resultados para asegurarnos que en el momento que nuestro cliente nos pague el precio de venta por el producto o el servicio, estemos recuperando la inversión que hicimos, que generó esos cargos. Por ejemplo, el ejemplo clásico es la depreciación de un activo fijo o la amortización de un activo intangible, ¿sí? Hay un momento en que se hace el aporte de flujos para adquirir la maquinaria, ya sea que haya sido el aumento de capital o el préstamo del fabricante o el préstamo del banco. Y una vez que se hace esa inversión, se paga ese recurso y digamos que es la salida de efectivo, el ingreso de efectivo, el origen y la aplicación de efectivo se hicieron en ese momento, ¿no? O se hace gradualmente en el tiempo. La depreciación es un concepto de un cargo que se hace periódicamente para tratar de recuperar los recursos que tuvimos que invertir en el activo para que al final de su vida útil, de alguna manera hayamos recuperado por lo menos el costo original. No garantiza
que tuviéramos los recursos para reponer el activo, pero sí para reponer los recursos que originalmente invertimos. Esos ajustes o cargos no monetarios vamos a tenerlos presente para cuando entremos a explicar lo que es el estado de flujo efectivo. ¿Okay? Si tenemos en mente el diagrama de ejecución de mi ciclo operativo financiero, ¿sí? Y pensemos que ejecutamos un primer ciclo y vemos el estado de resultados como que financieramente hablando, cuál fue el resultado de la ejecución de ese desarrollo de producto, conseguir las materias primas, conseguir la maquinaria de equipo, contar con el capital de trabajo, vender el producto y esperar a cobrar la cuenta por cobrar antes de recuperar todo lo que hicimos. Si vemos solamente la operación del estado de resultados, lo que vamos a ver es si generamos pérdida o utilidad. Es muy importante este concepto. ¿Por qué? Porque las utilidades de la empresa son el primer concepto del que partimos para determinar si se generó flujo de efectivo después de haber ejecutado ese ciclo operativo financiero por una primera vez y después de manera recurrente. ¿Sí? A esas utilidades, ¿sí?, les regresamos las depreciaciones y las amortizaciones. Aquí lo que estamos tratando es de averiguar cuánto efectivo generó el negocio. Entonces, le regresamos a esa utilidad que obtuvimos todos esos cargos que no implicaron un desembolso de efectivo durante ese ciclo operativo financiero y hacemos una estimación de lo que la utilidad antes de los gastos financieros, digamos, tendríamos que pagar. Y esa es la primera indicación de cuál es el flujo de efectivo que se genera después de ejecutar el ciclo operativo financiero. Entonces, claramente si yo tengo una utilidad de 10 y le regreso a esa utilidad los cargos, todos los cargos que no implicaron un desembolso de efectivo, los cargos no monetarios, llego a una utilidad base efectivo mayor, ¿sí? O llego a tener algo de utilidad en el caso de que haya tenido pérdida, si es que los cargos no monetarios pudieran más que compensar esa pérdida, ¿no? Entonces, el primer punto relevante que hay que tener en mente, si yo no puedo hacer una ejecución de mi ciclo operativo de manera rentable, es decir, con utilidad, el inicio de lo que es la generación de mi flujo de efectivo en todo este ciclo operativo financiero empieza mal, ¿sí? Dicho de otra manera, en la medida que tengamos utilidades, empezamos a generar flujo de efectivo que nos va a permitir contar con recursos para tratar de financiar todo lo que sigue. Por ejemplo, lo siguiente que vamos a ver en el ciclo operativo financiero es analizar dos balances a diferente fecha y ver las cuentas de corto plazo, activo circulante y pasivo de corto plazo, ¿sí? Vamos a analizar las variaciones de un balance a otro balance. Primero todas las variaciones de los pasivos y luego todas las variaciones de los activos. Por ejemplo, si tenemos del lado del activo cuentas por cobrar e inventarios, vamos a pensar que son las dos cuentas principales, la caja la dejamos fuera, ¿sí? Y tengo más cuentas por cobrar, uno diría, oye, eso fue muy bueno porque vendí más. Dije, sí, perfecto, vendiste más, pero tuviste que financiar ese periodo entre que entregaste el producto y lo cobraste. Entonces, tienes el flujo disponible de lo que generaste en tu pérdida o tu ganancia del estado de resultados para financiar eso o no. Y por el lado derecho vemos los aumentos y las disminuciones de los pasivos, los aumentos
y las aplicaciones de efectivo en el pasivo, ¿sí? Y sacamos el neto de las variaciones del activo y las variaciones del pasivo. Y eso determina en un momento dado nuestras variaciones netas de capital de trabajo. Si crecí más rápidamente el financiamiento de mis cuentas por cobrar de lo que obtuve de créditos de mis proveedores, en un momento dado a lo mejor tengo una variación que demanda flujo de efectivo por ese incremento mayor a las necesidades que los recursos que estaban disponibles. Entonces, si tengo utilidad base efectivo, me va a permitir financiar esas necesidades, esas variaciones netas de capital de trabajo. Y si no tengo flujo, vamos a ver al final cuáles son los montos de recursos que se van acumulando, que van a indicar de alguna manera la necesidad de pedir dinero prestado si es que tenemos capacidad de endeudamiento, o en su caso, pedir recursos de capital para poder acabar de financiar el ciclo operativo financiero. Vamos a suponer que tuvimos utilidades y esas utilidades base efectivo fueron suficientes para financiar las variaciones netas en capital de trabajo. Entre paréntesis, un negocio que está creciendo en un mercado creciente generalmente va demandando de manera consistente necesidades de financiamiento de capital de trabajo. Entonces, es muy bueno crecer siempre y cuando tengamos la capacidad de ir financiando esos recursos de capital de trabajo con la operación de nuestro negocio o en función de nuestra capacidad de endeudamiento con los recursos que podamos pedir prestados. Si no es el caso, una decisión financiera importante es cuál es el ritmo de crecimiento que podemos mantener en función de los flujos de efectivo que podemos generar para financiar esas variaciones de capital de trabajo y a lo mejor inversiones en activo fijo que nos va a ir demandando el crecimiento. Una vez que cubrimos o entendemos y tenemos la capacidad de ese ciclo operativo financiero para aportar los recursos de flujo de efectivo, aquí estamos hablando flujo de efectivo, cash, ¿sí? Tenemos que analizar si requerimos hacer inversiones en activos fijos para poder mantener el nivel, poder sostener ese nivel de crecimiento, ¿sí? Y el flujo restante que empezamos a generar con las utilidades que generamos y que analizamos en el Estado no implicaron desembolso efectivo y llegamos a la utilidad base efectivo, que es el flujo proveniente de resultados. Ya analizamos las variaciones netas de capital de trabajo o la relación entre lo que puedo conseguir de recursos del pasivo y la relación de las necesidades que tengo para financiar el activo. Van a dar o necesidad de recursos que tengo que financiar con el flujo proveniente de resultados, o van a aportar recursos. En términos generales, generalmente, como decía antes, una empresa que crece, que mantiene una posición de crecimiento en el mercado, generalmente tiene necesidades de financiamiento de capital de trabajo. Es muy difícil que sus proveedores para no pensar ahorita en bancos, en acreedores, financien los recursos que requieren de manera consistente. ¿Por qué? Pues porque los proveedores también tienen una capacidad de financiamiento que pueden ofrecer a sus clientes en función de su ciclo operativo financiero y del flujo de efectivo que generan, ¿no? Entonces, si tenemos utilidad, flujo proveniente de resultados y nos alcanza para financiar esas necesidades de capital de trabajo, si es que las tenemos que hacer frente a todavía las inversiones en activos, si es que tenemos que invertir en activos.
capitulado que traíamos después de financiar necesidades de capital de trabajo, después de financiar las necesidades de capital de inversión, es lo que se llama el flujo libre, y es el flujo que está disponible para liquidadores financieros, y en su caso, después de liquidar esos pasivos financieros, si quedara algún remanente de flujo de efectivo y tuvimos utilidad de la capacidad si quieren nuevamente el ciclo operativo financiero, empiezo a hacer toda mi operación, ¿sí? Todos esos intercambios económicos se plasman contablemente en el estado de resultados, y esa operación de compra-venta genera pérdida o genera utilidad, ¿sí? A esa pérdida o utilidad le regresamos todos los cargos no monetarios que incluimos en el estado de resultados, y se incrementa la utilidad, llegamos a punto de equilibrio o tenemos una pérdida menor, y es lo que se representa como flujo proveniente de resultados. Esa operación de compra-venta en mi ciclo operativo me generó flujo a través de la utilidad que obtuve, o me está demandando flujo a través de la pérdida que estoy generando. Con ese flujo positivo o negativo tenemos que hacer frente a las variaciones netas de capital de trabajo. El capital de trabajo puede aportar recursos, generalmente es al revés, demanda recursos si la empresa está en crecimiento, ¿sí? Y si tenemos flujo de resultados suficiente, probablemente podamos financiar ese capital de trabajo. Si tenemos déficit en el flujo de resultados, pues tendremos que ir encontrando el monto de los recursos que son necesarios para poder financiar el capital de trabajo y las inversiones en activos. Si después de financiar todas las necesidades operativas, todas las necesidades de capital de trabajo, todas las necesidades de reinversión en activos fijos, aún tenemos flujo de efectivo disponible, ese es el flujo de efectivo que vamos a utilizar primero para liquidar los pasivos del dinero que pedimos prestado, y si después de eso queda dinero disponible, podríamos pensar, si tuvimos utilidades y nos queda este flujo de efectivo disponible, pensar en repartir dividendos. O sea, tiene que darse todo esto antes de pensar que tendríamos la posibilidad de repartir dividendos, esas utilidades que generamos, con ese flujo de efectivo que la operación de una manera virtuosa de nuestro ciclo operativo financiero nos genere, ¿sí? Un tema importante, cuando estamos analizando el estado consolidado del flujo de efectivo, también estamos analizando un periodo. Mencionaba yo que es la combinación de dos estados financieros a diferente fecha para ver las variaciones que determinen en un momento dado estas variaciones netas de capital de trabajo. Sin embargo, los pasivos, muchos de los pasivos, quizá en líneas de capital de trabajo, pues son pasivos a un año, pero son pasivos como una tarjeta de crédito, digamos, es una línea de financiamiento, podemos disponer hasta el monto máximo de la línea. En la medida que liquidemos parte de esa deuda, nos queda capacidad de endeudamiento nuevamente disponible. Y por otro lado, los financiamientos del más de un año que tenemos en el negocio, este flujo de efectivo que nos queda disponible, este flujo libre, después de todas las necesidades operativas del negocio y de capital, tiene que ser suficiente para liquidar el pasivo ese año, ¿sí? Cuando estamos valuando un negocio como negocio en marcha, dentro de la evaluación tendríamos que tomar el valor del negocio que hemos determinado con base en los flujos libres de efectivo, y le restaríamos todos los pasivos de llegar a una estimación del valor del capital accionario.
Pero si estamos hablando de un director financiero que lo que quiere es financiar de manera recurrente sus operaciones, bueno, pues tenemos que ver si después de liquidar el pasivo correspondiente que tenemos para ese año, nos queda dinero disponible y tenemos necesidades de financiamiento de capital de trabajo o tenemos necesidades extraordinarias para reinvertir en activos fijos. Ese flujo disponible probablemente no va a permitir que se distribuyan dividendos, pero es el punto de partida para determinar cuál es la capacidad de endeudamiento que tiene la empresa para tratar de financiar ese capital de trabajo y esos activos fijos. ¿Okay? Entonces, hay empresas que normalmente hacen un macheo de la operación de las necesidades de flujo, de tal manera que al final los recursos que necesitan para pagar el financiamiento de ese año son recursos que solicitan con otro financiamiento. Entonces, en la medida que el financiamiento sea recurrente y sea consistente, hay empresas que logran equilibrar, digamos, esas necesidades y financiarlos de una manera que no sea terriblemente onerosa, asegurando que el año que entra van a tener los recursos para poder liquidar lo que en ese año se demandará como flujo de efectivo para pagar ese financiamiento que estamos solicitando en este año, ¿no? Entonces, aquí quisiera repasar un poco lo que hemos visto y el propósito central es acabar de entender en qué negocio estoy, en qué industria participo con mi negocio. Es una industria de mucha competencia, es una industria de poca competencia, es una industria que crece muy rápido, es una industria muy consolidada, que crece relativamente poco, ¿sí? Es una industria que demanda uso intensivo de recursos porque tengo que reinvertir constantemente en activos, ¿sí? Es una industria en la que no puedo arriesgar endeudarme mucho para financiar esos activos por el riesgo inherente del tipo de negocio en el que estoy. Mencionaba yo un laboratorio farmacéutico que tiene que financiar desarrollos que no está seguro que se van a convertir en un éxito financieramente hablando, ¿sí? O estoy en una empresa que se dedica a transformar commodities, generar alimentos básicos. A lo mejor ahí las necesidades son más de capital de trabajo para poder incrementar esa capacidad en tiendas o en cadenas de distribución para que los consumidores lleguen. ¿Cómo financio esos activos? Pues pueden ser activos que otro construya y que yo le rente, o puedo financiarlos directamente con mis recursos si es que mi capacidad para generar flujo de efectivo me lo permite, ¿no? Entonces, reflexionemos sobre en qué negocio estamos, realmente cuál es mi negocio, en qué industria participo, entendiendo quiénes me compiten, quiénes son mis clientes, qué tan rápido crece, qué demandas tiene para financiar qué tipo de activos, ¿sí? Qué tan fácil es financiar esos activos y qué correlación existe entre la capacidad de pago, de endeudamiento, perdón, para poder pagar esos financiamientos que requiero, ¿no? Entonces, dependiendo del negocio, de las ventajas que yo tenga comparativamente a mis competidores, de la estructura competitiva de la industria y del nivel de activos que tengo que financiar, el monto y con qué frecuencia, se va a determinar de alguna manera cuál es el ciclo operativo financiero, determinando esa estructura de capital, que es la mezcla de los pasivos con costo, y el capital accionario que normalmente tengo que mantener para poder financiar un negocio dentro de esta industria con estas características para financiar activos y disponibilidad de alternativas de financiamiento
para esos activos. ¿Okay? Entonces, analicemos con todo este antecedente, en función de la situación por la que estamos pasando, la que pensamos que va a ser dentro de algunos meses, cómo vamos a responder a esta situación a nivel de estado de resultados, cómo se va a alterar mi balance. Hay activos que no estoy utilizando correctamente, de los que puedo disponer para tener un origen de flujo que me permita cubrir necesidades operativas sin tener que endeudarme, o voy a tener que endeudarme en función de la capacidad de financiamiento que tengo, determinada por cuánto me queda disponible después de cubrir todas las necesidades operativas, todas las necesidades de capital de trabajo, todas las necesidades de inversión en activos, liquido mis financiamientos y solamente ahí determino si tengo excedentes para endeudarme más o si estoy en una situación que me permite incluso pensar en una distribución de dividendo para mis accionistas. ¿Sí? Entonces, todo el antecedente, imaginen cómo ejecutan ustedes su ciclo operativo financiero, cómo pueden mejorar su resultado a nivel de estado de resultados, ¿sí? Cómo pueden tener un balance en donde tengan estrictamente los activos que pueden utilizar para que generen flujo, que no estén ociosos, que no hayamos sobreinvertido, que tengamos una estructura de capital que responda a qué tanto flujo de efectivo podemos generar para liquidar el dinero que nos prestaron y eventualmente poder generar un retorno para nuestros accionistas. Entonces, en la medida que vayamos entendiendo, que vayamos recorriendo el ciclo operativo financiero, vamos a tener mucha claridad en dónde vamos a tener necesidades de financiamiento de capital de trabajo, y la intención es tener claro cómo funciona su ciclo operativo financiero para saber si es un problema de generación de flujo de resultados, qué tengo que hacer en mi estado de resultados para generar más flujo, más utilidades, ¿sí? Si consistentemente tengo problemas para financiar mi capital de trabajo, bueno, ¿qué es lo que puedo hacer para responder a esas necesidades de financiamiento de capital de trabajo? ¿Sí? ¿Con qué tipo de financiamiento puedo contar? ¿En qué condiciones? ¿Qué costo me representa? Y si tiene unas condiciones de liquidación, digamos, un plazo que se ajuste a la manera en cómo yo genero mi flujo de efectivo, de acuerdo a mi ciclo operativo financiero. ¿Sí? Si consistentemente tengo problemas para financiar activos, pues la primera reflexión es, ¿son los activos que realmente necesito? ¿Hay otros activos de los cuales puedo prescindir que pudieran ayudar a generar flujo para financiar estos activos sin tener que endeudarme? O si finalmente llego a la conclusión de que tengo que endeudarme y pedir prestado, ¿realmente tengo la capacidad de pago en función del flujo que me quedaría después de hacer esas inversiones? ¿Sí? Entonces, analicen, entendiendo bien su su negocio, sus ventajas competitivas, cómo está la estructura de la industria, ¿sí? Cómo eso determina el ciclo operativo y en función de su ciclo operativo, en dónde tienen la capacidad para ir generando el flujo que necesitan o en dónde van a necesitar financiar y con qué alternativa de financiamiento lo van a cubrir. Evidentemente, esta herramienta, este análisis que tenemos que hacer, es ideal si lo hacemos de manera recurrente, con un entendimiento claro de qué estamos haciendo, interpretando claramente nuestros estados financieros, ¿sí? Para poder anticipar en un momento dado una circunstancia que no comprometa la viabilidad del negocio o la capacidad de generar el flujo que necesita para mantener recurrentemente su ciclo operativo financiero, ¿no? Si pudiera yo resumir un poco lo que dije con un esquema,
toda la ejecución del ciclo operativo financiero es esta elipse que estoy representando aquí. Es ese inicio de la inversión, desarrollo de producto, obtención de materia prima, maquinaria de equipo, desarrollo, fabricación del producto, venta del producto, cobranza del producto y vuelvo a iniciar el ciclo económico financiero. Y eso se plasma claramente con: soy capaz de desarrollar todo mi ciclo operativo financiero de una manera rentable, ¿sí?, que me genere utilidades, utilizando de una manera eficiente los activos de los que soy dueño, lado izquierdo de mi balance, ¿sí?, y que me permitan generar flujo para poder liquidar a quienes me prestaron los recursos para financiar los activos. Y del lado derecho se ve la combinación de cómo se ve el ciclo operativo financiero, específicamente en el proceso de generación de flujo efectivo. Utilidad viene del estado de resultados, depreciación y amortización. Es un cargo que aparece dentro del costo de venta y también dentro del activo fijo a la hora de presentar el activo neto total, ¿sí? Hacemos y con eso determinamos el flujo de resultados. Ese flujo de resultados es suficiente para determinar las variaciones entre el activo circulante y el pasivo de corto plazo de un año a otro. Perfecto. Si ese flujo es suficiente, seguimos y vemos si tenemos necesidades de inversión de capital. El flujo de resultados menos las necesidades de flujo para financiar capital de trabajo son suficientes para financiar mis inversiones de activos fijos. Sensacional. Entonces genero el flujo libre y ese flujo libre es lo que me va a permitir cumplir mis compromisos financieros del dinero que pedí prestado y eventualmente después de liquidar las necesidades, flujo de efectivo disponible. Y este año fue rentable, podría yo pensar en distribuir dividendos para los accionistas. Entonces, la relevancia de este enfoque, digamos, es entendiendo en qué negocio estoy, en qué industria participo, qué hago mejor que otros competidores y por las características de mi industria y mi negocio, qué tipo de ciclo financiero voy a tener que estar financiando, con qué alternativa de deuda o de capital, nos va a permitir planear en un momento dado o tratar de responder para ir financiando con los recursos y las alternativas que estén disponibles para asegurar contar con la generación de flujo de efectivo de manera consistente que asegure la viabilidad de mi negocio. Otra vez, como podemos observar, el flujo de efectivo, haciendo la analogía de la sangre que circula por nuestro cuerpo, es el equivalente del recurso que fluye, digamos, que tiene que fluir durante todo el ciclo financiero de mi negocio, de mi empresa, para asegurar que haya una revolvencia y que se obtenga el flujo suficiente para compensar a mis acreedores y el retorno razonable que está esperando mi accionista en función del riesgo en el que está incurriendo. Quizá ya para terminar, trataría de recapacitar en varias cosas. No repito mucho la primera parte, ya la he comentado un par de veces. Tener claridad respecto a en qué negocio estoy, ¿sí? ¿Para qué estoy haciendo el negocio? ¿Para quién lo estoy haciendo? ¿Cuáles son mis ventajas competitivas? ¿Sí? ¿Qué oportunidades se me presentan si es que soy capaz de mitigar esos retos? ¿Sí? Entender qué competencia tengo, si esa competencia se puede acelerar o eventualmente va a mantener estable. Y de eso, de alguna manera, determina cuál es el ciclo operativo financiero. Ahora, para tener claro cuál es el resultado de la ejecución de ese ciclo operativo financiero que hacemos de manera anual, de manera semestral, de manera recurrente,
Lo primero que tenemos que tener es una contabilidad clara, transparente y oportuna. ¿Cuál es el mensaje aquí? Dejemos de ver al contador de nuestra empresa como alguien que no tiene una relevancia estratégica. Yo les diría, y esto para fortuna, de revalorar la visión que tenemos del contador en nuestra empresa. Es alguien que tiene que asegurarse de poder reflejar en los estados financieros el resultado de la ejecución que hemos hecho de nuestro ciclo operativo financiero. Es importantísimo tener claramente y de una manera oportuna, 15 días, 20 días después del cierre del mes, los estados financieros que nos permitan saber si esa ejecución que llevamos de nuestro ciclo operativo financiero nos está llevando a generar utilidades como punto de partida del flujo de efectivo, que es indispensable que circule por todo el ciclo operativo financiero para financiar materias primas, equipo, capital de trabajo para poder hacer llegar mi producto, ¿sí? El financiamiento del capital de trabajo, las necesidades de reinversión en activos y si eventualmente lo ejecuto de una manera óptima que me permita liquidar los pasivos que tengo contratados con los valientes que me prestaron dinero y eventualmente si está disponible para distribuir dividendos a los accionistas. Aunque la contabilidad siempre describe lo que ya pasó, es un punto de partida muy relevante para anticipar lo que podría pasar. Es muy importante tener una idea de qué podría suceder para poder de manera oportuna y no vernos ante una emergencia financiera a la que no pudiéramos de frente porque no la planeamos y porque no preparamos eventualmente el cómo responder a ella, ¿no? Entonces, un contador que tenemos que mantenerlo actualizado, perfectamente entrenado, con un equipo lo suficientemente productivo y bien entrenado, que nos permita generar estados financieros de manera oportuna que representen la situación real del negocio y que nos permita estar haciendo presupuesto para terminar la semana, el mes, el semestre, el año y eventualmente proyecciones financieras si es que vemos la necesidad de planear incrementos de capacidad, eventualmente a lo mejor queremos comprar a un competidor o nos vamos a asociar con un tercero, generar información financiera prospectiva con un anclaje muy importante en la contabilidad de lo que ya pasó. Entonces, el contador actualizado con el conocimiento que requiere es indispensable para que nosotros como financieros, como empresarios, como inversionistas, tengamos la información clara que nos permita saber qué también estamos ejecutando nuestro ciclo operativo financiero. En función de eso, qué tanto oxígeno estamos haciendo llegar a través de todo ese ciclo financiero, generando flujo de efectivo y poder planear eventualmente qué capacidad vamos a tener para seguir financiando las operaciones futuras, pensando si va a haber un cambio que nos va a permitir ver reinversión en activos, compra de un competidor, una coinversión, desarrollo de nuevos productos, con un anclaje muy claro, muy transparente de la información contable que nos permita apreciar los resultados y eventualmente lo que podríamos esperar de llevar a cabo esas acciones futuras. Entonces, como accionista, como director financiero, como emprendedor, como inversionista, necesitamos entender bien la contabilidad de la empresa de la que soy dueño, en la que estoy asociado, en la que pretendo invertir. O sea, no solamente es tener al contador, sino entender perfectamente todo lo que me dice esa información. No podemos depender exclusivamente del contador o del director financiero.
aún siendo su especialidad la del contador y el director financiero, como accionista, como emprendedor, como inversionista, tenemos que entender muy claramente qué nos está diciendo esa información financiera respecto de qué tan eficientes somos para ejecutar nuestro ciclo operativo financiero y cuál es la capacidad de bombeo que tiene este negocio para hacer llegar el oxígeno, que es el flujo de efectivo, en toda la operación del negocio de manera recurrente, incluyendo los recursos necesarios para poder liquidar a quienes nos prestaron recursos. Socios, acreedores, proveedores, colaboradores, clientes y autoridades también van a hacer uso de esa información financiera. Por eso la información financiera tiene que ser transparente, fidedigna y oportuna, ¿sí? Y algo muy claro que espero que haya quedado, y es que la empresa no puede vivir mucho tiempo sin ser rentable y sin generar flujo de efectivo. Y si pudiéramos hacerle entre cuánto tiempo podemos vivir sin alimento y sin agua, pues el alimento a lo mejor podemos durar más tiempo, pero si no tenemos agua probablemente vamos a durar muy poco. Entonces, sin tener utilidades, si tenemos la capacidad de ir financiando ese flujo de efectivo que requerimos para mantener vivo ese ciclo operativo financiero, en tanto instrumentamos los cambios que necesitan empezar a generar utilidades, podría funcionar de manera temporal, pero es claro que no durante mucho tiempo, ¿no? Es muy difícil que podamos seguir generando flujo con financiamiento de terceros o vendiendo activos que no son indispensables durante mucho tiempo si no tenemos la capacidad de generar un producto o un servicio que nos permita ser rentables y generar como punto de partida flujo a nivel de resultados. Entonces, tengamos claro qué tenemos que hacer para ser rentables, tengamos claro en dónde vamos a tener necesidades de financiamiento, de qué tipo de activo, de qué monto y qué alternativas tenemos de financiamiento para poder conseguir ese financiamiento de tal manera que podamos asegurar la ejecución del ciclo operativo financiero de una manera recurrente. La medida que lo tengamos claro y que tengamos claro todos estos ingredientes de los que he hablado, ¿sí? Podremos anticipar circunstancias para prevenir problemas o responder a los problemas de la mejor manera posible que se pueda en ese momento y anticipar eventualmente qué podemos esperar de nuestro negocio con una ejecución buena de nuestro ciclo operativo financiero en el tiempo. Entonces, flujo de efectivo es el objetivo de nuestro negocio. Todo mundo necesita oxígeno en el negocio. Mi negocio puede ser rentable, pero no generar flujo suficiente. Tengo que entender qué es lo que está causando eso y ponerle remedio. Y si no tengo utilidades y no genero flujo suficiente, pues la pregunta sería si mi negocio es negocio. Entonces, con esto termina la exposición, digamos, de la relevancia que tiene el entender cómo ejecutar adecuadamente el ciclo operativo financiero de mi empresa que me permita asegurar una permanencia de manera rentable en el tiempo.